Tercer domingo del tiempo ordinario. Domingo acuñado por el Papa Francisco como el Domingo de la Palabra de Dios, en el que el Papa quiere que le demos la importancia que tiene en la vida de la Iglesia y en nuestra vida personal la Palabra de Dios, la única palabra que salva, la palabra que brota de un Dios que es amor, que nos ama y que busca nuestra felicidad eterna. Pues acogemos esta palabra de este Dios que es amor en este domingo y nos damos cuenta que tiene un mensaje común: la llamada a la conversión, a que demos por terminado algo en nosotros y comencemos una vida nueva. En la primera lectura escucharemos al profeta Jonás, que recibe la palabra de Dios de ir a profetizar a una ciudad llamada Nínive, una ciudad que está llena de pecado, que está colmada de pecado. Y Jonás tiene que proclamar, como profeta en nombre de Dios: dentro de 40 días Nínive será destruida. Es decir, se le acabó el tiempo a Nínive y ahora lo que le viene es destrucción. Los ninivitas llevan esta palabra a su corazón y toman una actitud de conversión. Y esa conversión hace que ese castigo que era inminente se suspenda. Y por eso el texto que hemos leído y que escucharemos el domingo en la Eucaristía termina diciendo: Dios vio sus obras, se compadeció y tuvo piedad de su pueblo, y no ejecutó la catástrofe. Es decir, comienza una nueva etapa para Nínive. En la segunda lectura escucharemos a Pablo, que se dirige a los cristianos de Corinto y les dice: la apariencia de este mundo se termina. Por tanto, vivid sin estar apegados a lo que tenéis. Los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que están alegres, como si no lo estuvieran. Y en el Evangelio de San Marcos tenemos claramente esa llamada en boca de Jesús: se ha cumplido el tiempo, convertíos y creed en el Evangelio. Estas palabras de nuestro Señor muestran con toda claridad que hay una realidad que ha llegado a su final y hay algo nuevo que comienza. Y eso nuevo que comienza es el reino de Dios. O sea, que las 3 lecturas que escucharemos en la Eucaristía de este domingo tienen en común esta llamada a una nueva etapa que nos toca vivir. En la primera lectura, esta nueva etapa estamos llamados a vivirla desde el arrepentimiento y la humildad. Creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de saco grandes y pequeños. ¿Por qué actuaron de este modo los ninivitas, hermanos? Porque tenían, primero, oídos atentos a la voz de Dios, es decir, tuvieron actitud de escucha. Segundo, obediencia al profeta. Y tercero, docilidad al Espíritu de Dios. 3 actitudes muy necesarias también hoy
para que nosotros reaccionemos con prontitud ante los mensajes que Dios hace llegar a nuestras vidas antes que se produzca un desastre que tengamos que sufrir. Escucha, obediencia y docilidad. ¿Qué nos dice la segunda lectura de cómo debemos vivir esa vida nueva a la que somos llamados? Y San Pablo dice, el momento es apremiante. Es decir, hay una urgencia, una conciencia viva de que el tiempo se acaba. Hay personas que están cambiando de una vida de estudio a una vida laboral. Hay personas que están cambiando de una vida de novios a una vida de casados. Hay personas que también están cambiando de una vida de casados a una vida de separados. Hay otros que están pasando de una vida laboral a un estado de jubilación. Hay situaciones de cambio que estamos viviendo continuamente, hermanos, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel familiar. Y un cristiano católico ha de hacerse esta pregunta: ¿cómo he de vivir este cambio en mi vida? Y San Pablo nos dice en la segunda lectura, el momento es apremiante. Pienso, por ejemplo, hermanos, en una persona a la que le descubren un cáncer y le anuncian que le queda 6 meses de vida. Esa persona percibe la urgencia de vivir en lo esencial y dejar lo accidental. Tendrá que preparar su encuentro definitivo con Dios y tendrá que reconciliarse con algunas personas a las que lleva tiempo quizás sin hablarse. No es tiempo de fijarse si la cuenta del banco la va a dejar con más o menos dinero. No es tiempo de fijarse si el coche que usa lleva 5 años o necesita cambiarlo. No es tiempo de darse cuenta que entre los viajes realizados todavía no conoce, por ejemplo, Holanda. No es tiempo de nada de eso, sino que hay que ir a lo esencial. Y lo esencial es preparar tu salvación eterna. Y si vamos al Evangelio, Jesús nos llama clara y explícitamente: convertíos y creed en el Evangelio. Y fijaos que esta llamada la hace Jesús en Galilea, cuando arrestaron a Juan. Es decir, cuando arrestan a Juan por denunciar la injusticia y el pecado de Herodes. Hay mucha gente que no le gusta que le denuncien la conciencia de pecado en la que está viviendo. Por ejemplo, Juan denunció a Herodes el adulterio en el que estaba viviendo, pues Herodes estaba viviendo con la esposa de su hermano, esto es, con su cuñada. La conversión, hermanos, es algo que tiene que ver con el cambio interior y con la misión pública que cada uno desempeña. La predicación de Juan Bautista no se limitó a decir que hay que rezar más, que hay que ayunar, que hay que hacer penitencia, sino que la predicación de Juan también denunció el pecado en el que muchos vivían. Con frecuencia hay quienes se molestan cuando escuchan que un sacerdote en la predicación denuncia el pecado. Por ejemplo, si uno está siendo corrupto en los negocios y oye que el sacerdote predica lo que dice la doctrina social de la Iglesia respecto de los bienes, se siente denunciado. Si uno ha cometido adulterio y oye que la predicación del sacerdote habla de la fidelidad en el matrimonio, se siente denunciado. Si uno está enfangado con la pornografía y está cometiendo el pecado de la masturbación o de relaciones prematrimoniales y oye que el sacerdote está predicando sobre la castidad, se siente denunciado.
Pues esto mismo le pasó a Juan Bautista, que le arrestaron por meterse con Herodes, que estaba viviendo en pecado, y esto hacía mucho daño al pueblo. Así que la llamada a la conversión, hermanos, es llamada, por supuesto, a reforzar la comunión y la intimidad con Dios, sí, pero también es llamada a denunciar el pecado. Pero fijaos que Jesús no se queda únicamente en la denuncia, como aquel que le gusta el morbo de decir lo mal que está todo, sino que comunica un mensaje de esperanza. El reino de Dios está cerca, es decir, Dios viene a reinar. Por tanto, deja que Dios entre en tu corazón, que reine en tu corazón y en tu vida. Acojamos, pues, hermanos, esta palabra que hoy el Señor trae a nuestros corazones en estos textos sagrados y entremos a vivir una sincera conversión.